Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Energies, su canal energético informativo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a The Energies, su canal energético informativo, en esta oportunidad para seguir tocando temas en específico para los amantes de la electrónica, la polarización del transistor MOSFET. No olvidar que este video es la continuación del último subido, les dejo el link en la descripción para que vayan a verlo y se enteren del funcionamiento y las características de este tipo de transistor MOSFET. Antes de comenzar, no olvides en suscribirte, en activar la campanita para que YouTube te notifique de los próximos videos que iremos subiendo para que te enteres más sobre la energía y la electrónica. Como vimos en el anterior video, el MOSFET lo tenemos de dos tipos, incremental y decremental. En esta oportunidad veremos del tipo incremental, ya que es el más utilizado. Para identificar si es de canal N o P, solo es cuestión de ver la flecha. Si la flecha indica hacia adentro, es de canal N, y si la flecha indica hacia afuera, es de canal P. En este caso, es de canal N. Las formas de polarizar un MOSFET son la polarización mediante divisor de voltaje y la polarización mediante realimentación del drenaje. Debido a que los MOSFET del tipo incremental deben tener un VGS de umbral, o sea mayor, estos no pueden ser polarizados en cero. En esta ocasión veremos la polarización por divisor de voltaje. Muy bien, y para hallar los valores que nos están pidiendo, el VGS de trabajo, el ID y el VDS, bueno, tendremos que llevar al circuito que tenemos en pantalla a un circuito equivalente para su mejor análisis y desarrollo de los ítems que nos están pidiendo. Muy bien, si le llevamos este circuito tendremos de la siguiente manera, donde tendremos un voltaje Thevenin, que es el voltaje divisor de tensión, el equivalente que queremos para poder hallar VGS. Tendremos una resistencia TH equivalente, viene del R1 y R2 del circuito original. Tendremos a nuestro transistor MOSFET igual con drenador, surtidor y con puerta. Tendremos nuestra resistencia del drenador y la resistencia del surtidor, ¿no? Que queremos hallar VGS. Entonces, para hallar VGS es importante hallar primero el VTH, que viene del divisor de tensión, ¿no? Hallando esa VGS vamos a poder calcular el ID. El ID es controlado con el VGS, no con una corriente. Muy bien, vamos a hallar VGS. Paso 1, hallando VTH. Bueno, como hallamos VTH, es un divisor de tensión. El VTH es igual a la resistencia que quiero, en este caso la resistencia 2, sobre la suma de ambas resistencias, resistencia 1 más resistencia 2. Todo ello multiplicado por el voltaje de entrada, que en este caso es el voltaje VDD, ¿no? Bueno, reemplazamos valores y nuestro VTH nos saldría de la siguiente manera: R2, que es 15 kiloohmios, sobre la suma de ambos, que es 115 kiloohmios, todo ello multiplicado con 24 voltios. Eso nos da un voltaje TH de 3.13 volts. Bueno, es el voltaje equivalente para nuestro circuito para poder hallar el VGS. Y lo ponemos por aquí, ¿no? Sería 3.13 volts. Muy bien, hallado ese voltaje, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff, sumatoria de voltajes igual a 0, en la malla que voy a dibujar a continuación. Vamos a tomar una malla horaria y lo voy a poner de nombre 1. Y eso sería nuestro paso número 2, ¿no? Hallando VGS. Muy bien, aplicamos leyes de Kirchhoff, sumatoria de voltajes igual a 0 para esa malla 1, ¿no? Debemos identificar los signos, tanto de las fuentes como los que consumen, en este caso voltaje Thevenin, el signo positivo por arriba y el signo negativo por abajo. La resistencia Thevenin no lo vamos a considerar porque dijimos en el anterior video que por la compuerta del transistor MOSFET no circula corriente. Por lo tanto, esa resistencia Thevenin lo consideramos cero, como si no existiera. Solo habría un cable por ahí, por la compuerta. Para el VGS tenemos positivo por aquí y negativo por aquí. Para la resistencia S tenemos positivo por aquí, negativo por aquí. Muy bien, identificados los signos solo para la malla, vamos a aplicar sumatoria de voltajes. Entonces, para el VTH el signo sería negativo, estamos tomando una malla horaria, sería menos VTH más VGS más la intensidad del drenador que circula por esa resistencia S, y ahí hallamos el voltaje, ¿no? Bueno, no hay más cargas ni fuentes en la malla y lo igualamos a 0. De ahí podemos decir que VGS es igual a VTH menos ID
ID por RS. Ahora reemplazamos valores y nuestro VGS quedaría de la siguiente manera. VTH es 3.13 voltios menos la intensidad del drenador, que no sabemos si queremos hallar, por la resistencia S, en este caso es 10 ohms. Muy bien, ahí nos saldría nuestra primera ecuación. ¿Podemos hallar VGS? Aún no, porque no sabemos cuánto es esa ID. Tenemos que hallar ID para poder hallar VGS. Entonces eso sería nuestro paso número 3, hallar ID. Para hallar ID tenemos que recordar la fórmula que les di en el anterior video. A que era igual esa ID nos dice que era igual a una constante por VGS menos el voltaje umbral elevado al cuadrado. Tenemos que hallar cuánto es esa constante para poder hallar la ID. Pero esa constante está en relación a un ID. ¿Qué ID? El ID encendido, o también llamado ID on, ¿no? ¿Dónde lo encontramos ese dato? En la hoja de datos del transistor que estamos utilizando. Esa ID on tiene que estar dividido entre el VGS on también, dato que lo vamos a encontrar en su datasheet del transistor, menos el voltaje umbral, VT lo vamos a poner elevado al cuadrado. Vamos a reemplazar valores y vamos a poder hallar esa constante. Repito, esa ID on y esa VGS lo vamos a encontrar en el datasheet. Aquí en el ejercicio nos dice que ese ID on del transistor es 200 mA, el VGS on es de 4 voltios y el VGS umbral, o sea el mínimo requerido para que este transistor empiece a hacer pasar corriente, sería de 2 voltios, ¿no? Entonces el ID on aquí es igual a 200 mA, nos dice, ¿no? Entonces lo ponemos aquí, 200 mA entre el VGS on, que es 4 voltios, menos 2 voltios, que es el voltaje umbral, todo ello elevado al cuadrado. Tendríamos que nuestra constante es igual a 50 mA sobre voltaje al cuadrado. Muy bien, teniendo esa constante, vamos a reemplazarla en nuestra fórmula, la inicial, ¿no? La primerita, la de arriba. ID es igual entonces a la constante, que ya lo hemos hallado, es 50 mA sobre voltaje al cuadrado, multiplicado con el VGS menos el voltaje umbral. ¿Cuánto es el voltaje umbral? 2 voltios, nos dice este transistor, de ello elevado al cuadrado. ¿Qué necesitamos aquí para hallar ID? También el VGS. Y arriba, para hallar el VGS, necesitamos un ID. Tenemos un bucle infinito, ¿no? No sabemos cómo hallar. La solución sería igualar ambas y nos saldría el resultado, o reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Voy a llamar a esta última ecuación 2, vamos a sombrearla, nuestra ecuación 2. Reemplazar ecuación 1 en ecuación 2 y nos saldría un ID, más o menos una ecuación de segundo grado. Tendríamos una constante, 1 voy a llamarlo, multiplicado por la variable que estamos buscando, que es ID, más otra constante que sale de factorizar, multiplicar, todos los valores que ya conocemos la constante, el voltaje umbral, conocemos el voltaje Thevenin, solo nos falta la ID, ¿no? Y de ahí saldría una ecuación cuadrática, como les digo, y si nos podemos resolver, nos saldría la respuesta, sumando al más una constante, obviamente, y eso igual a 0. Pero en este caso no lo vamos a hacer por ese método, sino vamos a hacerlo por el método gráfico, más sencillo, más rápido, que nos va a ayudar a identificar los valores de trabajo del transistor. Necesitamos esta gráfica de transferencia, que es un versus entre ID y VGS. Todo ello va a partir de las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? La que hallamos anteriormente, tanto la ecuación 1 como la ecuación 2. Muy bien, en la ecuación 1 vamos a hallar VGS e ID con valores asumidos. ¿Cómo así? De esta manera. Cuando VGS es igual a 0. ¿Para qué? Para encontrar puntos, ¿no? Puntos de una recta, que lo vamos a ver ahorita en la curva de transferencia. Entonces, si nuestra VGS es 0, reemplazamos en la ecuación 1, VGS 0, y eso es igual a 3.13 voltios menos ID por 10. De ahí nos sale nuestra ID, que es igual a 3.13 voltios entre 10, y eso es igual a 313 miliamperios. Y de ahí tenemos un punto. Nuestro punto sería 0, punto y coma, y en el eje Y estaría la ID, que en este caso nos sale 313 miliamperios. Muy bien, y eso lo ubicamos en la recta. En VGS es 0 y en ID es 313 miliamperios. Más o menos estaría por aquí. Estoy dibujando ahí con un punto verde. Muy bien, ese es nuestro primer punto con un valor asumido. Vamos con otro punto, lo voy a poner de color azul ahora sí, cuando ID es igual a 0.
¿Qué sería igual? Bueno, vamos a reemplazar en la ecuación 1. En este caso VGS sería igual a 3.13 voltios menos ID, pero ID en este caso es 0. Aquello multiplicado con 10, de ahí nos daría que VGS es igual a 3.13 voltios. Y de ahí tenemos otro punto de esa recta. El eje X estaría 3.13 voltios y en el eje Y estaríamos en 0. Ubicamos ese punto en nuestra recta y más o menos estaría por aquí. Y de ahí trazamos nuestra recta, ¿no? Estaría desde aquí hasta por aquí. Ahí tenemos nuestra recta en nuestra curva de transferencia. La ecuación de esa recta. ¿A qué es igual esa ecuación de esa recta? A VGS igualado a 3.13 voltios menos ID por 10, ¿no? Ahora en la ecuación 2 es más sencillo de dibujarlo. Recordar en el video anterior a este les decía que en el caso del transistor MOSFET necesitamos de un voltaje umbral. ¿Qué es el voltaje umbral? Es el mínimo requerido para que este transistor empiece a hacer conducir corriente. Según el datasheet, ¿cuánto es el voltaje umbral de este transistor? Nos dice que es de 2 voltios. Entonces a partir de 2 voltios recién va a haber paso de la corriente. Antes no. Voy a ponerle aquí 2 voltios. Incluso cuando es 2 es 0 es el paso de la corriente. Pero vamos a asumir valores aquí en la ecuación 2. ID es igual a 50 miliamperios sobre voltaje al cuadrado por VGS. Si ese VGS es 2 menos 2 es 0. 0 por cualquier constante nos va a dar 0. A partir de 2, 2,5, 2,3 recién va a haber un paso de la corriente que va a estar definido así por una curva, ¿no? Y vamos a ver curva de transferencia. ¿Y con qué ecuación está definida esta curva? Con la que les di, pues. En este caso sería ID igual a 50 miliamperios sobre voltaje al cuadrado. Ese voltaje al cuadrado con la resolución que sale dentro de este paréntesis se elimina. VGS menos 2, todo ello elevado al cuadrado. Esa es la ecuación de dicha curva. En la intersección de la recta y la curva nos va a dar el punto de trabajo de dicho transistor. Por aquí tendremos una ID que con el voltaje que le has dado en VGS va a funcionar. ¿Cuánto es? No sabemos. Vamos a poner aquí IDQ, que es el I de trabajo, y el VGSQ, que es el voltaje de la compuerta surtidor de trabajo. Entonces con este voltaje GSQ hace pasar esta cantidad de corriente. ¿Cuánto será? No lo sabemos. O lo hallamos con esa ecuación, pero en este caso vamos a hacerlo con el método gráfico. Entonces voy a poner aquí para la calculadora. ¿Qué necesitamos para la calculadora? Dos ecuaciones, tanto de la ecuación de la recta, la verde, como la Y. Ya la tenemos, ¿no? Solo vamos a ponerle en función a X y Y, porque en la calculadora nos va a pedir esos dos valores, ¿no? Ecuación 1, que es la recta verde. VGS, que es X, entonces le ponemos X, ¿no? X es igual a 3.13 menos ID. ¿Quién es ID? ID es Y. Muy bien, le ponemos Y por 10. Ahí está nuestra primera ecuación para la calculadora. Y nuestra segunda ecuación lo ponemos por acá, ¿no? Ecuación 2. Para la ecuación 2, ¿cómo sería? Es la roja, ¿no? Y de que es igual a Y, ¿no? Entonces le ponemos Y igual a la constante. Le voy a poner solo 50 porque el resultado también nos va a dar en miliamperios y el voltaje cuadrado se va a eliminar cuando se conoce VGS, ¿no? Si VGS fuera 2 voltios menos 2 voltios sería 0 voltios. 0 voltios al cuadrado, 0 voltios al cuadrado. Y ese voltio al cuadrado como unidad se iría con el voltaje al cuadrado de la constante. Entonces no hay problema. Solo lo vamos a poner como número. 50 por VGS. ¿Quién es VGS? E menos el voltaje umbral, que en este caso por el datasheet del transistor es 2 voltios. Todo ello elevado al cuadrado. Ya tenemos las dos ecuaciones para la calculadora. El siguiente paso es ir a la calculadora y ver cuánto es el IDQ de trabajo y el VGSQ de trabajo. Muy bien, estando ya en la calculadora gráfica y utilizo la desmos.com, pueden ir a GeoGebra si desean, también en cualquier graficador igual va a salir el resultado, ¿no? Lo único es escribir bien las ecuaciones. Muy bien, las ecuaciones que hemos descubierto o hallado para este ejercicio son la 1 y la 2. La 1 nos dice que X es igual a 3.13 restado menos Y, que está multiplicado por 10, ¿no? Y ahí nos sale la recta, ¿no? Vamos con nuestra ecuación de la curva, ¿no? Que es Y igual a 50 por X menos 2, todo ello elevado al cuadrado, ¿no? Y nos da la curva. A ver, vamos a ampliar un poquito esta parte y ver los puntos de intersección. Pues 2,0 nos quiere decir que VGS es 2. Cuando VGS es 2,
la intensidad es 0. Eso nos está diciendo. Correcto, eso ya también lo hemos visto. Y a partir de ese 2 recién va a haber paso de la corriente. Y va a llegar a un punto, el punto que está saliendo en pantalla de 2.0465, nos dice que con ese voltaje va a pasar 0.1083 amperios. En miliamperios sería 108 miliamperios, casi 0, no decirle 0. ¿Y por qué? Porque 2.0465 ni siquiera va al 2.1, es casi 2, ¿no? Y cuando es casi 2, la intensidad es nula prácticamente. Y es por eso que nos sale ese valor de 0.1083 amperios o 108 miliamperios. Imperceptible, pero así está polarizado este transistor con esas resistencias que se ha puesto, ¿no? ¿Y por qué no optamos por este punto de aquí que están viendo en pantalla, que es 1.9515? Cuando ese voltaje es 1.9515 nos da un amperaje de 117 miliamperios. ¿Por qué? Porque les dije, a partir del 2, de un voltaje 2, recién hay paso de la corriente. Si no llegamos a ese voltaje de 2, bueno, simplemente este transistor no hará pasar la corriente. Y lo que estamos viendo es matemáticamente. En lo real, a partir de 2 recién hace pasar la corriente. Si es menor a 2, no hay paso de la corriente. Por eso no se opta por este resultado, sino por un resultado mayor al de 2. En este caso es un pelín, un poquito mayor al de 2, pero permite un paso de la corriente. Nos sale cuánto un ID, 8.3 miliamperios. Muy bien. Y un voltaje de 2.04 voltios. Y lo vamos a poner como respuesta para que lo tengan más claro. Muy bien, ahí estaría nuestra respuesta. ¿Qué nos falta? El VDS. Pero el VDS sale con una malla, de la siguiente manera. Tenemos que aplicar una malla de Kirchhoff en este punto, ¿no? Que vamos a requerir cuánto es el voltaje de caída aquí para esta resistencia del drenador, cuánto es el voltaje de caída por la resistencia S y cuánto es el voltaje de caída aquí en el transistor, que ese es el voltaje de S, el que nos está pidiendo hallar, ¿no? Para ello es sencillo, pues porque tenemos ¿qué cosa? El ID del drenador, ya lo hemos hallado, y ese ID del drenador es lo mismo también para el ID del drenador de la resistencia S. Y vamos a hallarle su VDS, ¿no? Que sería sumatoria de voltajes. Vamos a poner paso 5, vamos a poner paso 5 hallando VDS, ¿no? Y para ello aplicamos sumatoria de voltajes es igual a 0, VDD menos la intensidad del drenador por la resistencia del drenador menos VDS menos la I del drenador por la resistencia S es igual a 0. Entonces nuestra VDS sería igual a VDD menos ID. Lo factorizamos ID y nos quedaría RD más RS. Y eso sería como nuestra fórmula para hallar VDS así de manera más práctica y sencilla, ¿no? Reemplazamos valores para hallar nuestra VDS. VDS sería igual a VDD, que es 24 voltios, menos ID, que ya lo hemos hallado, es de 108 miliamperios, ¿no? Vamos a ponerle aquí miliamperios multiplicado por RD. ¿Cuánto es RD? 200 más RS, que es 10, sería 210 ohms. Lo multiplicamos y nos saldría el voltaje de S, que es igual a 24 voltios menos 22.68 voltios. Y de ahí nos sale que nuestra VDS es igual a 1.32 voltios. Bueno, ahí está ya resuelto. Es así de sencillo. Hemos calculado los valores de este circuito que está polarizado por divisor de tensión, ¿no? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les pareció genial la información, no olviden darle un super me gusta, compartir la información, suscríbanse por favor, activen la campanita para que YouTube les notifique de los próximos videos que iremos subiendo. Eso y mucho más en nuestro canal energético de Energis. Así que suscríbanse, compartan la información y conmigo será hasta el próximo video. Chao, chao.